días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. El devocional de hoy es Marcos capítulo 7. Está basado en Marcos capítulo 7. El capítulo 7 habla de un asunto es una pregunta profunda. Es acerca de si algo es limpio o no, puro o impuro. Jesucristo lo que mira es el corazón de las personas. Su interacción con nosotros tiene que ver mucho con nuestro corazón. En el libro de Marcos podemos ver que Jesús está muy ocupado Él puede ministrar a la gente a tal punto que no tiene tiempo para comer y puede dar de comer a 5,000 personas. Y a todo aquel que está enfermo y que venga ante Él, Él lo sana. Así que podemos ver que Él está muy ocupado. Pero su prioridad es los corazones de las personas. El título que le doy a este devocional es Jesucristo busca por personas desde lo profundo de su corazón. Y usted piensa, sí, por supuesto, yo aquí vengo al devocional matutino y yo vengo también a eso, a buscar al Señor, porque el título es eso, que Jesús busca personas que le buscan a Él con todo el corazón. Primer párrafo es del versículo 1 al versículo 23. Aferrarse a reglas o normas no le va a capacitar a usted para seguir a Dios. No le va a habilitar para seguir a Dios. Pensamos que al aferrarnos a las reglas vamos a poder seguir a Dios. Así entonces decimos, me estoy aferrando a las normas, entonces puedo servir a Dios mejor. Las reglas no son Dios. Porque Dios no puede solamente minimizarse a meramente reglas. Si fuera acerca de seguir reglas, así que aunque no adoráramos ídolos, en realidad estamos apartándonos más y más y más de Dios, porque nuestro corazón no estaría alineado con Él. Por ejemplo, en mayo tenemos el Festival de Purín. Y en Purín usualmente tenemos un especial, un musical. Porque así fue el año pasado y así fue el año antepasado. Porque todos estos años nosotros no hemos parado de celebrar Purín con un musical. Así que entonces dentro de un año vamos también a celebrar Purín con un musical y 100 años después vamos a estar todavía celebrando el Festival de Purín con musicales. Y 100 años después vamos a preguntar, ¿y cómo? ¿Por qué es que lo hacemos? Es porque lo hemos estado haciendo así siempre. Pero en realidad no hemos renovado nuestro corazón para alinearnos con Dios. Y ese había sido el caso en los tiempos de Jesús e inclusive ahora y mucho antes de Jesús. Versículo del 1 al 3 es el primer subpunto de este párrafo. Previamente Jesús había llevado a cabo muchos milagros.
Se juntaron entonces a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Versículo 1. Ellos habían pagado el precio de venir hasta aquí, a Jerusalén. Podían ser gente enviada de las sinagogas para observar a Jesús o habían venido por sí mismos. Porque en el capítulo 3 ya se nos ha mencionado que los fariseos querían deshacerse de Jesús. Quizás por eso ellos tenían que recolectar evidencias para acumular evidencias en contra de él. Y vieron que algunos de los discípulos de Jesús estaban comiendo pan sin haberse lavado las manos. Y entonces le confrontaron a Jesús. Notan que no confrontaron a Jesús diciendo, usted no se lava las manos, pero confrontaron a Jesús con respecto a sus discípulos. Quiere decir que Jesús sí se las lavaba. Ellos confrontaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué no siguen la tradición? Los fariseos estaban, de hecho, muy claros acerca de esto. No decían que estaba escrito en el libro de la ley, sino que dijeron que eran las tradiciones de los ancianos, que había que llevar a cabo las ceremonias de lavamiento de las manos. Y cuestionaron por qué los discípulos no lo hacían. Esa es la pregunta. ¿Por qué es que ustedes no observan las tradiciones de los ancianos? Así que tenemos que enfocarnos en esta pregunta. Ellos vienen a ver a Jesús, pero en su corazón lo que ellos quieren ver es si Jesús está en error. Y como no pueden encontrar errores en Jesús, entonces enfocan en los discípulos. Y les dice, wow, los discípulos no han seguido las tradiciones de los ancianos. Este es el corazón de los ancianos, perdón, de los fariseos. Y la pregunta es, ¿por qué había tal regla? Esta regla se había originado de cuando los levitas estaban sirviendo en el templo. En la tienda, en el tabernáculo de reunión, era una regla dada por Dios, pero solamente para los levitas. Pero entonces llegó a ser una tradición de que toda la gente tenía que observar esta regla. Y al final, si usted no se aferraba a esta tradición de los ancianos, usted iba a tener un problema. Y entonces decíamos, ¿por qué una regla que estaba destinada a los levitas se extendió a tal punto que tenía que aplicarse a toda la gente, a todo el pueblo? Porque nosotros somos así. Para ser más preciso, nosotros somos iguales que Adán y Eva. En el jardín del Edén, Dios había dicho, ustedes no tienen que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagan morirán. Pero ¿y entonces qué hicieron? ¿Cómo me puedo refrenar para no comer de ese fruto, de ese árbol? Pues no hay que tocarlo. Por eso cuando Eva le contestó a la serpiente, le dice, no tenemos que comerlo ni tocarlo. Así es el ser humano. Siempre le agregamos más a los mandamientos de Dios.
La regla pudo haber avanzado a tal punto de que era como poner una luz roja alrededor del árbol para que así entonces no se podía tocar. Y después alguien diría, quizás 300 metros antes de llegar a donde está ese árbol del conocimiento del bien y del mal, tenemos que poner una señal que indique que más adelante va a estar. Y quizás entonces así, antes de eso, ya puede olerlo, pero solo no puede comer. Quizás nosotros tenemos un temor o un deseo, que entonces no vamos a poder aferrarnos a la norma o a la regla dada. Entonces a lo que ellos se aferran en sus corazones esas reglas, porque tienen temor de cometer errores. Y usan diferentes formas y como resultado pierden el enfoque. Porque de hecho solo había un enfoque. No puede comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero esto gradualmente fue cambiando. Y es el mismo caso en tiempos de Jesús. Los levitas, antes de servir, tenían que tener esta ceremonia de lavarse las manos. Y entonces, en caso de que lo olviden, ¿qué es lo que pasó? Vinieron y dijeron, aseguremos de que toda la demás gente también tiene que guardar esta norma. Y eventualmente la gente cambió el enfoque. Por ejemplo, Dios nos ha dado 10 mandamientos. Pero entonces, si no se lavan las manos, van a ser regañados, por ejemplo, agregan la gente. Así que entonces el enfoque cambió. Y eso ha sucedido desde el tiempo del jardín del Edén, inclusive hasta que Jesús estaba acá en la tierra y al día de hoy. Así que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿con qué es que nos preocupamos? ¿En qué es que está enfocado nuestro corazón? ¿Es que usted tiene la misma experiencia o esto es solo una coincidencia? A veces, si no hacemos algo, vamos a ser regañados. Y dice, ¿y por qué usted hizo esto? Es la misma razón. Es que si yo no lo hago, voy a ser regañado. Así que sea que usted lo haga o no, la motivación detrás de usted es temor, porque si yo no lo hago, voy a ser regañado. Y nosotros somos así. Y para para evitar cometer errores, entonces ponemos muchas normas más. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que el próximo mayo no vamos a tener un festival de Purim. Yo siento que es grandioso celebrar Purim. Pero si nuestro pensamiento se desarrolla a tal punto que, es que lo hacemos porque lo hicimos el año pasado y el anterior, y etcétera, entonces lo que estamos es convirtiendo esto en una tradición, en un set de reglas. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando dice, Isaías estaba en lo correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que me están adorando en vano.
porque ese era el corazón de los fariseos y de los maestros de la ley, que era aferrarse a las leyes. No eran capaces de seguir. Pero entonces Jesús vino y lo explicó aún más. Hablemos de puro e impuro. Sea que usted esté puro o impuro, eso no está determinado porque si usted se lava o no las manos, o esto es asunto del corazón, no tampoco de qué es lo que usted come o no come. Lo que viene de su corazón es lo que puede hacerle a usted impuro. Así que nosotros podemos ver que Jesús aquí está aferrándose a lo que hay en el corazón. Todos están muy preocupados con el exterior, con su apariencia externa. Pero cuando solo nos enfocamos en la apariencia externa, lo que hacemos es aferrarnos a un set de reglas. Y cuando estamos enfocados en reglas, lo que pensamos es que es aquello que se aferran a las reglas, quiere decir que ya nuestro corazón se ha alejado. Y esto es lo que dice el primer párrafo, versículo del 1 al 23. Ahora el segundo párrafo, versículo 24 hasta el final. El desear a Dios puede atraer a Dios. Ese es el subtítulo de este párrafo 2. Para este párrafo 2. Después de que enfrentó la confrontación de los fariseos, Jesús se fue. Y entonces Jesús fue a una región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pareciera como que Jesús aquí es un tanto contradictorio. Él está dispuesto a hacer algo, pero no quiere que nadie sepa que Él está ahí. Pero Él no puede mantener su presencia en secreto. ¿Por qué Jesucristo hace esto? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que Él está pensando? Ese grupo de personas que se está aferrando a las tradiciones pareciera que ellos quieren aferrarse a esas reglas para mostrar así el amor hacia Dios, pero de hecho ellos están muy lejos del Padre, muy lejos del Padre. Pero entonces pareciera que Él no quiere ir a este otro grupo y Él no quiere que sepan que está allí, pero es imposible mantener eso en secreto. Entonces pareciera como que el corazón de Dios, de Jesús, va hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, como que quiere hacer algo, pero no quiere que sepamos. Lo que sucede es que no es el tiempo todavía. Que después nosotros vemos cómo Jesús sanó la hija de esta mujer, porque la hija de esta mujer estaba poseída por un demonio. Versículo 25, versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Así que esta hija tenía una necesidad y la mamá viene ante Jesús, pero ellos son gentiles. Así que no es que, Jesús no quiere sanarla, ¿por qué? Pero ella viene acá y ella le ruega a Jesús. Llega a Jesús y le ruega. Jesús sabe que es que todavía no es el tiempo.
Entonces esto es un tanto extraño. El tiempo para los gentiles todavía no ha llegado, pero ellos realmente me necesitan. ¿Qué voy a dónde iré? Porque el anhelo de esta señora, la madre, me atrae. El anhelo porque la ayuda a su hija me atrae. Entonces, esta es mi perspectiva. Dijo aquí algo esta persona, que podemos tener muchos sentimientos acerca de esto. Lo que dijo Jesús fue, Jesús dijo, versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo debo primero alimentar a mis hijos. Y después que coman los perrillos. Y quizás cuando usted escucha esto, usted va a sentir, wow, su corazón muy golpeado. Ah, ¿usted percibe a mi hija como un perro? Y quizás estuviera alejada la mujer. Pero usted se da cuenta que cuando usted está en un callejón sin salida, cuando usted ve que su hija no tiene esperanza, cuando ella escuchó que Jesús dijo esto, ella dijo, sí, le voy a seguir la lógica que él aplicó. Ella respondió, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y Jesús dijo, wow, ¿cómo puede responder así? Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Versículo 29, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús conoce el corazón, aunque el tiempo no había llegado. No había llegado todavía. Pero si usted tiene tal anhelo y deseo por Jesús, usted puede atraer a Jesús a su vida. Y el segundo ejemplo es de versículo 31. Cuando dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Desde el versículo 24, Jesús está, viene y va en la tierra de los gentiles. Él está viajando en áreas, regiones, donde todavía no es tiempo para que el evangelio vaya. Pero debido al anhelo de las personas allí, esto atrae a Jesús. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, ¿por qué es que Jesús le apartó de la multitud o de la demás gente? ¿Por qué? ¿Por qué lo apartó para sanarlo? ¿Es que acaso hay cosas que él no puede hacer entre la gente? Lo que sucede es que él piensa que todavía no es el tiempo correcto. Y el versículo 36 dice, y le mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Este caso es similar a como cuando Jesús echó fuera el demonio de la hija de la mujer. Aquí hay una necesidad también.
Y Jesús no quiere hacer una gran escena acerca de esto. Una vez que ha sanado al hombre, le ordena, le manda que no lo diga. Es como decir, alguien aquí en el público tiene una necesidad. Entonces yo vengo y tomo a esa persona y la llevo a un cuarto para orar por esa persona. Y entonces yo le digo allí en ese cuarto a la persona y a las demás personas que están con ellas que no lo digan. No quería hacer una escena en público. Es una especie de gracia especial que viene sobre esta persona. Pero esto es porque Él conoce el futuro. Y ese es el punto en donde Jesucristo se encuentra. Hay una necesidad. Y yo pienso que la necesidad aquí es bastante importante. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata. Aquí en la escritura no está muy claro, porque abrir la boca de los mudos es muy difícil. Porque es como que querían que que este hombre fuera llevado ante Jesús para que Jesús lo bendijera. Este hombre difícilmente puede hablar y es sordo. Y por tanto no está en capacidad de orar. Y entonces lo trajeron aquí frente a Jesús. Y el hombre no le dijo a Jesús, Señor, por favor, sáname. Era mudo. Pero lo que sucede es que la gente que lo trajo a Jesús, que trajo este hombre a Jesús, le dijo que orara por él, que le impusiera manos. Vinieron, trajeron al hombre ante Jesús. Ninguna de las dos personas que aquí en este capítulo fueron sanadas, ninguna de las dos hicieron una petición directa a Jesús para que le sanaran. Porque fue la mujer sirofenicia la que pidió a Jesús que orara por su hija. Y aquí este sordomudo fue traído por otras personas. Él no hizo una petición, ellos necesitaban a alguien más que le hablara a Jesús por ellos. Aquí entonces el punto clave en este capítulo es que ellos necesitaban una persona que lo llevara ante Jesús. Porque ellos no estaban en capacidad de hacerlo por ellos mismos. Pienso que este capítulo nos está diciendo tenemos que desear a Dios y no solamente aferrarnos a las tradiciones. Eso es en el primer párrafo, pero en el segundo párrafo, a veces inclusive la persona en necesidad no está en capacidad de presentar su petición. Pero si hay alguien que les ama, que está dispuesto a traer sus necesidades frente a Jesús, esto va a atraer a Dios. Y Dios puede entonces obrar sus maravillas. Aunque eso no fuera en un tiempo aunque no fuera en el tiempo apropiado, aunque no fuera hecho en público. Aunque sabiendo que si lo hiciera, eso iba a llegar a hacerse público. Debido al anhelo de la gente que trajo a estas personas en necesidad, ellos sabían que Jesús era capaz. Y por eso Dios vino y Jesús hizo estas grandes cosas. Así que hoy cuando pensamos en esta escritura tenemos que orar a Dios. ¿Nos aferramos nosotros a las reglas o nos aferramos a Dios?
Nosotros nos aferramos a las reglas debido al temor, porque solo quiere sobrevivir, porque no quiere ser regañado, porque no quiere ser regañado. Así que para no ser regañado, entonces puede llegar a ser a un punto en que usted está confundido. Si lo hago, me regañan. Y si no lo hago, hay otro grupo de personas que me regañan. Y pasamos estas limitaciones a otros. No tenemos que aferrarnos a las reglas, tenemos que aferrarnos a Dios. Así que aunque tengamos familiares que no pueden aferrarse a Dios, los llevamos y los presentamos ante Él, esas personas. Que el Señor nos ayude. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.